Buenas tardes, señoras y señores. Estamos al completo. Bueno, para mí es un honor iniciar este acto, pero el que lo va a iniciar es el presidente de esta gran casa, que es la Casa de la Rioja. José Antonio, tienes la palabra. Querido consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, don José Luis Pérez Pastor, estimado director de Cultura, don Roberto Iturriaga, apreciado exalcalde de Madrid, don José María Álvarez del Manzano, querido Miguel Martín, director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, querido Óscar Robles, gerente de LIE, queridos socios, miembros del jurado Rioja y Oro, aficionados, señoras y señores, amigos todos. Esta noche Madrid huele a vino clásico, elegante y suena a compás con tradición. Esta noche el ruedo de esta señorial casa se viste de Rioja y Oro. Como presidente del Centro Riojano de Madrid, me honra profundamente darles la bienvenida a este acto que no es solo una entrega de un galardón, sino una afirmación de identidad, de cultura y de fidelidad a una manera de entender la vida. Hoy celebramos la entrega de la 21 edición del trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro, que concedemos al diestro sevillano Morante de la Puebla, triunfador de la pasada feria de San Isidro, la feria que mide a los toreros no por lo que prometen, sino por lo que dejan en la memoria. Este trofeo nació en el año 2000, no por casualidad, sino por convicción. Surgió como una propuesta clara y evidente: reivindicar el nombre de Rioja y elevar el color del vino tinto, un color serio, universal, a la categoría de color taurino. Porque el Rioja no es solo vino, es paisaje, es tiempo, es paciencia, es carácter. Y el traje de luces tampoco es una vestimenta, es liturgia, es respeto a nuestras tradiciones, es herencia. En su concepción estuvo el actual secretario del jurado, don Vidal Pérez Herrero, cuyo criterio y compromiso fueron decisivos para que aquella idea tomara forma y alma. Como toda obra que nace con personalidad, el trofeo atravesó dificultades en sus primeros pasos, pero lejos de rendirse, fue creciendo. Poco a poco se abrió camino en el mundo del toreo y ante el gran público, hasta alcanzar en el año 2008 su mayor proyección, gracias a la difusión en diferentes medios de comunicación que llevaron el nombre del Rioja y Oro mucho más allá de esta casa. El primero en alzarse en este galardón fue José Pacheca el Califa, en el año 2000. Le siguieron Rafael de Julia y Antonio Ferrera en los 2001-2002. Tras el fallecimiento de nuestro presidente Eugenio Mazón Verdejo, el trofeo vivió un paréntesis hasta el año 2006, año en el que lo recibió don Alejandro Talavante. Después llegaron el Julia en 2007 y 2010, José Tomás en el 8, Luis Francisco Esplá en el 2009 y José María Manzanares en 2011. En 2012, con honestidad y libertad, el jurado declaró el premio Desierto, reflejando que este trofeo no se entrega por inercia, sino por emoción verdadera. Más tarde lo obtuvieron Joselito Adame, Miguel Ángel Pereira, Sebastián Castela, David Mora y Ginés Marín. En esa nómina define el espíritu del Rioja y Oro, un trofeo libre, abierto tanto a figuras consagradas como a toreros emergentes. Aquí no pesa el nombre, pesa la verdad del torero. Y hoy ese espíritu encuentra un nombre propio. Morante de la Puebla no torea para convencer, torea para emocionar, no repite fórmulas, se expone. En la pasada feria de San Isidro, don José Antonio volvió a recordarnos que el toreo no es una suma de pases, sino un lenguaje. Que hay tardes que no se miden con trofeos, sino en silencios llenos y en aplausos que nacen del alma. Morante de la Puebla no es un torero al uso, es un creador.
Un artista que entiende el toreo como expresión personal, como riesgo consciente, como emoción sin red. Madrid, que no regala nada, lo entendió. Y este jurado, fiel a su independencia, lo reconoció. Cada vestido de luces Rioja y oro está hecho a medida del torero. Y este Rioja y oro, Morante, está hecho a tu medida. Por tu personalidad, por tu riesgo, por tu fidelidad a un toreo que no se rinde a la uniformidad. Nada de lo que hoy celebramos sería posible sin quienes creen, apoyan y sostienen este proyecto año tras año. Quiero expresar en primer lugar nuestro más profundo agradecimiento al Gobierno de La Rioja por su respaldo institucional constante, no solo a este trofeo, sino al conjunto de actividades que el Centro Riojano de Madrid impulsa a lo largo del año. Su apoyo demuestra que la cultura no es un adorno, sino una responsabilidad pública y un compromiso con nuestras raíces y con nuestra tierra. Señor consejero, gracias por estar hoy aquí y por representar a una tierra que entiende que la tradición y la modernidad no son opuestas, sino complementarias. Quiero agradecer también de manera expresa el compromiso de Bodegas Marqués de Vargas, de Bodegas Muga, aquí presente, y de Ganadería Carriquiri, cuyo respaldo ha sido fundamental para que este trofeo mantenga su nivel, su prestigio y su continuidad. Gracias por entender que la cultura no se proclama, sino que se sostiene, que no solo se admira, sino que se apoya, y que no se defiende con palabras, sino que se impulsa con hechos. Porque cuando la empresa, la institución y la sociedad civil caminan juntos, las tradiciones no se apagan, sino que salen fortalecidas. Permítanme ahora una reflexión personal. He tenido el privilegio, y lo digo con emoción, de presentar y entregar este trofeo durante muchos años, y de defender el nombre del Rioja, de La Rioja en Madrid y de la tauromaquia como expresión cultural desde esta tribuna. Si algo he aprendido en este camino es que las tradiciones solo perduran cuando se entregan con verdad, con respeto y con pasión. Desde esta casa hemos defendido siempre que la cultura es la mejor embajadora de una tierra. Este trofeo ha sido, es y seguirá siendo una forma de promover La Rioja desde el respeto, desde la excelencia y desde la libertad. Y hacerlo aquí en Madrid, capital del mundo taurino, es una responsabilidad y un auténtico orgullo. Queridos amigos, algunos actos no se repiten, algunas noches quedan, algunas tradiciones solo tienen sentido si se entregan con verdad. Hoy el Rioja vuelve a vestirse de luces, hoy la cultura se hace emoción, hoy el oro brilla con acento sevillano, hoy el arte ha encontrado su lugar. Deseo que este trofeo siga siendo puente entre generaciones, que el toreo siga siendo lenguaje cultural y que La Rioja continúe estando presente allí donde haya verdad, belleza y memoria. Morante de la Puebla recibe esta 21 edición del trofeo vestido de luces Rioja y oro como símbolo de una tierra, de un arte y de una emoción que no pasa. Muchas gracias. Voy a actuar ahora como secretario y darle todo. Lo primero quiero agradecerte, José Antonio, que hoy estés con nosotros, tanto a ti como a Pedro, porque yo sé que cuando te convocamos, el anterior, cuando convocamos el premio, por distintos motivos no pudiste, pero lo justificaste. Yo sabía que si no venías te quedabas sin vestido, porque yo dije, no hay tercera. Yo estaba deseando y digo, déjalo, no pasa nada, si no viene, ponemos una vitrina y esta maravilla de vestido nos la regalamos nosotros, pero realmente que lo tienes que tener es tu vestido. Así que este vestido va a ser tuyo y espero que lo estrenes pronto. Yo, como este vestido, quiero agradecer a los que han un poco han puesto la mano, y ha sido el gran sastre, el gran maestro, que es nada más que Antonio López, y que han intervenido unas bordadoras que creo que están por allí, que son
de ellas es prima tuya, prima segunda, carnal tuya, que me parece que es Joaquina. Y han intervenido Paco, está ahí, Lucía, Claudia y Joaquina. Así que ellos son realmente, tanto el sastre, quien ha hecho esta obra de arte. Yo por mi parte, nada más, también te agradezco, Miguel Martín, que estés con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Cómo no, mi alcalde, que te voy a hacer subir. Voy a leer el acta rápidamente. Reunidos el 17 de junio de 2025, el jurado del trofeo vestido de luz en Rioja y Oro, presidiendo Pelayo de la Mata y vicepresidente José Antonio Gruperi como secretario, el que os habla, y estaban Sonsoles Saboín, María del Mar Adán, Juan José Álvarez, José María Álvarez del Manzano, Rosa Basante, que está aquí con nosotros, Gonzalo Bienvenida, que también le he visto, Rafael Cabrera, Felipe Díaz Murillo, Soterraña Escorial, Jorge Fajardo, Muriel Feiner, Verónica Fernández de Córdoba, Ignacio Ramón, Javier García Ibáñez, José María Garrido, Manuel González, Sigfrido Herraiz, Javier Hurtado, José Luis Iglesias, Juan Lamarca, Alejandro Lerena, Pedro López Arriba, Federico López de la Riva, Crescencio López de Silanes, José Agustín Marañón Ricci, Javier Marqués, Miguel Ángel Martín, José Ignacio Martínez Manrique, José María Moreno Bermejo, Antonio Moreno, Ana Muga, Eduardo Muga, Sisto Naranjo Sanchillán, María Dolores Navarro, Paco Notario, Juan Miguel Núñez, José Pedro Río, Justo Polo, Pedro Saiz Gómez, María Ángeles San, Julián Somaro de Castaño, Ángel Sonseca, Antonio Tejerina, José Luis Félix Tricio, Juan José Urquía, Marta Valentí, Martín Biribay, Isabel Vilumbrales, François Zumbiel, Francisco Jiménez, Javier López Galeacho. Todos estos no hubo, todo fue por unanimidad. No hubo, porque nosotros siempre ha habido, pero en este caso el voto fue todo para ti. Así que, considerando los festejos taurinos celebrados en Madrid con motivo de las fiestas de San Isidro, incluyendo las corridas de la prensa y la beneficencia, celebradas en 2025, a excepción de las corridas de Rejones, ha resuelto por unanimidad otorgar el 21 trofeo de Luz de Rioja y Oro al diestro Morante de la Puebla por sus magníficas faenas, considerado el triunfador de la feria y merecedor de este vestido de Luz de Rioja y Oro. Así que por mi parte, esto se firmó firmando Pelayo de la Mata y yo como secretario. Y sin más, alcalde, ni una palabra. Porque también se la digo, si tú no tienes que leer, si tú ya. Querido presidente, querido director de Extranjero, querido consejero y director general, queridos compañeros del Consejo, querido José Antonio. Yo hablo en nombre del Consejo, hoy no tenía que hablar, pero lo hago encantado. Este es un consejo, es un jurado complicado. Lo ha dicho muy bien Vidal. Son muchos años los que hemos estado intentando acertar, porque aquí no nos fijamos en los trofeos, sino en el arte en sí, independiente de lo que vaya podido cortar o no. Es importante, como no, el número de los trofeos, pero aquí también se valora algo más. Y no siempre lo hacemos por unanimidad. En este caso, afortunadamente, hubo una unanimidad extraordinaria. Venía José Antonio de la Puebla a Madrid en mitad de una temporada que seguía realmente muy importante. Ha sido una temporada, la del año pasado, muy buena para José Antonio, 57 corridas, 57 orejas, 3 rabos, uno de ellos nada menos que la Maestranza de Sevilla. Bueno, venía entonces y en Madrid teníamos ganas de ver si todo eso que estaba pasando es verdad. Ya lo sabíamos porque conocemos a Morante de la Puebla, porque ha toreado la corrida de licencia, que por cierto donó todos los honorarios a la Comunidad de Madrid para los más necesitados. Morante es un torero singular, pero claro, los madrileños ya sabemos, bueno, ha triunfado en Sevilla, sí, pero
pero esto es Madrid. Bueno, pues en Madrid demostró que es un torero singular, que es un torero extraordinario. Hay que remontarse a Joselito el Gallo, a su hermano Rafael el Gallo, a los toreros denominados toreros artistas. No sé, el Curro Romero, el Paula, todos esos decían Paula que él no era un torero artista, que era un artista torero. Bueno, pues aquí tenemos realmente un artista torero. Hace del toreo realmente ese arte efímero extraordinario. Cada uno de sus pases es un reflejo de claridad que se queda plasmado de un modo extraordinario cuando con el capote lo adelanta, tira del toro en esas verónicas con la barbilla hincada en el pecho, alarga los brazos y de pronto se produce el milagro, se para el toro. Si es que en las verónicas el toro viene y de pronto parece que se para, que se deleite viendo cómo le está toreando Morante de la Puebla. Y cómo no, en los naturales, alargando el brazo, en esos pases de pecho, en donde determina con un valor extraordinario, quedándose delante de la cara del toro. Es un artista, pero con mucho valor. Se dice indebidamente que los toreros artistas no tienen valor. Suelen ser, tienen el miedo como todo, pero se lo guardan. Morante de la Puebla es un torero, un artista, pero con mucho valor. Es muy difícil quedarse solo, quieto, ante el toro, como lo hace Morante de la Puebla. Hace, por tanto, del toreo ese arte efímero maravilloso, que los entendidos sabemos lo que es el arte sencillo. Eso que parece que es muy fácil de hacer, eso es lo difícil. Eso es lo que hace Morante de la Puebla. Y como es lógico, el jurado, vista la faena que hizo, se volcó en una unanimidad rara pero permanente y fija. El pueblo de Madrid lo había hecho ya, se llenó la Plaza de los Toros, se lo llevaron a hombros por las calles de Madrid, menos mal que la policía municipal evitó que hubiera un trastorno circulatorio. Luego tuvo que saludar desde el hotel. Morante de la Puebla fue la locura, porque es el torero que siente de verdad lo que está haciendo. En algunas de las ocasiones, cuando se ha retirado, él se ha excusado y ha dicho: es que no siento. Es que el toreo es sentimiento, el toreo es sensibilidad, el toreo es dulzura. Hay que hacerlo con tranquilidad, derecho, no retorcido. Ese es Morante de la Puebla. Y si no le hubiéramos dado el premio, que se lo merecía, por la Feria de San Isidro, se lo hubiéramos tenido que dar el 12 de octubre. Ese 12 de octubre que de pronto fue un haz luminoso en la historia del toreo. Por la mañana, con un festival que había organizado él, en donde vimos cosas fantásticas, como torear a Curro Vázquez, o cómo galopaba el toro con Rincón, con César Rincón, cómo él toreaba vestido como Antoñete, cuyo homenaje estábamos con el mismo color de traje y con el toro ensabanado, los bordes. Y luego por la tarde, todavía más. Fue el delirio. Sentimos dos emociones. De pronto, cuando lo cogió y se quedó tendido en la tierra, pero que se levantó, y entonces la emoción fue todavía mayor, porque siguió toreando y luego nos dejó perplejos. Parecía que se quitaba del toreo, pero no. Era afortunadamente un susto momentáneo. No queremos que José Antonio se retire del toreo. Necesitamos toreros auténticos, toreros que sepan deleitarnos porque lo sienten. José Antonio torea para él, y con eso nos hace más felices a los madrileños. Este traje, José Antonio, ojalá que te dé suerte. Te deseamos verte en Madrid. No estás anunciado, desgraciadamente, este año en la Feria de San Isidro, pero somos pacientes. Seguro que te veremos. Intentaremos verte por otro lado, pero te esperamos aquí, en Madrid, donde, como siempre, espero que triunfes. María, yo sabía que lo hace muy bien, así que tiene la palabra, presidente, ¿no?
para hacer la entrega del vestido. Bueno, pues Morante, te vamos a hacer subir al estrado para hacer la entrega del trofeo Vestido de Luz de Rioja y Oro en su 21ª edición. Consejero, también le pido por favor que suba al estrado, y don José María Álvarez de Marzán. Julio, podemos... Mírame un segundito, por favor. Pues Morante, te dejamos el micrófono, todo tuyo. Porque José María no puede hablar por mí. Muy bueno. Y bueno, buenas tardes, buenas noches. Agradecer al Centro Riojano, a todo el jurado que dictamina quién irá el premio, más que ha sido por unanimidad. A mí me gustaría recordar que La Rioja ha sido parte de mis grandes momentos, ¿no? Y mis dos más grandes momentos fue cuando gané el Zapato de Oro, y este, que es un gran premio, creo que el mejor que existe hoy en día en el torneo, y que además, como el buen gusto que tenéis, bueno, en todo lo que hacéis, además de el vino, pues es color Rioja, y bueno, me gustaría estrenarlo con mi parroquia. Después de esta trofeo. Tenía que estrenarlo, ¿no? Y las gracias también infinitas al sastre, Antonio, a la bordadora, a mi prima, y bueno, y a todos vosotros, ¿no? Espero el día que lo estrenen estar a la altura de las circunstancias, y sin duda pues llevaré en mi pensamiento La Rioja y este bonito encuentro con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, y a continuación, para finalizar el acto, voy a ceder el turno de la palabra al consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, don José Luis Pérez Pastor. Muchísimas gracias, presidente, alcalde, director, maestro. Consejero de Cultura, porque efectivamente lo que estamos celebrando aquí es cultura. Lo voy a decir así. Todos son cultura, y estamos agradecidos de poder tener grandes exponentes como el maestro aquí presente en este centro riojano, que es también La Rioja. La Rioja es una tierra de orígenes, y nos complace siempre recordar que grandes cosas surgieron allí. Entre ellas el idioma este que hablamos, que es capaz de resonar como tambor o como platería, como dijo Pablo Neruda. Es un idioma modulable, un idioma hermoso, y un idioma que gusta de dar nombres precisos a las cosas, o de dar volutas sobre él mismo cuando uno quiere. Y algo voy entroncando ya con el arte del toreo. El toreo es un arte ritual que se basa en la repetición de determinados momentos, pero que deja, como todo arte verdadero, lugar a la libertad,
que no la improvisación, puedo hablar de ello, a la libertad y a generar figuras nuevas dentro de las ya reconocibles. Y ahí entran dos mecanismos fundamentales en el arte, que son el de reconocer y el de sorprenderse. Que las dos cosas sean posibles es lo que hace que realmente el arte sea arte. Dentro de todas estas lides, algo muy importante en el toreo es la palabra, los nombres de las cosas. ¿Qué sería del toreo sin la tertulia? Muy poca cosa, muy poca cosa. El propio maestro tuvo una época importante de curtirse en las tertulias y de hablar sobre lo que estaba viendo y de valorar. Y dar nombres a las cosas dentro del toreo es también un arte. Y los colores en el toreo no se llaman como se llaman los colores, se llaman de otra manera. Hay un color innombrable, no lo vamos a nombrar, ¿verdad? Pero hay otros colores que se expresan como plomo, como azul rey, como creo que vestía el maestro el día de las ventas, azul rey y azabache creo que era el traje que llevaba. Es azul marino. La foto entonces me ha traicionado. Azul marino y azabache, como ese azul que nos evoca al manto de la Virgen y que llamamos purísima, como el propio azabache, que no se llama negro, que se llama azabache, o como este color que se reivindica desde este traje, que se llame como se tiene que llamar, Rioja. Que Rioja sea un color profundo, un color sopesado, un color que refleja la seriedad y el trabajo, como creo que refleja esta profundidad de este Rioja y oro. Por lo tanto, es muy importante ponerle nombres a las cosas y este trofeo quiere ponerle un nombre a un color y así, de alguna manera, ponerle un nombre a un sentimiento, a una manera de ver la vida, en la cual el festejo y la celebración no está reñido con el trabajo diario muy esforzado de gente sencilla como somos los riojanos. Pero no solo estamos hablando del mundo de los dichos, de las palabras, de los dichos. Y claro, los dichos, si no se acompañan con los hechos, si las palabras no se acompañan con la palabra, con el compromiso, pues vienen a valer de poco. Y afortunadamente estamos ante un ejemplo en el que los dichos y los hechos se dan la mano y además ponen de acuerdo a no pocos españoles que conforman el jurado. Poner de acuerdo a tanta gente es una proeza en sí mismo en este país nuestro. Y los hechos, la voz de Morante de la Puebla nos está hablando de voces reconocibles, de voces antiguas que vienen desde lejos, del respeto a una tradición. Ya lo hemos mencionado a los Dos Gallos, hemos mencionado a Julio Romero, podríamos mencionar a Belmonte, podríamos mencionar esas voces antiguas que todos recuerdan, esas faenas, esas jornadas que están ahí latiendo, pero que luego se expresan de una forma totalmente nueva, en base a un trabajo muy interiorizado y algo muy importante dentro del arte cuando uno ha aprendido mucho. No apartar lo aprendido, sino desarrollarlo con intuición, ver qué puede dar la tarde, qué puede dar el animal, qué puede dar el público, qué puede dar uno mismo, y hacer con todo ello una figura. Como decía Rafael Alberti, hablando de Sánchez Mejías, ¿no? en un poema complementario al de Lorca, hablaba de qué extraña mixtura se produce en el ruedo cuando se encuentra lo que se encuentra. Y habla de que incluso el toro de Sánchez Mejías, aún sin nacer, ya estaba pensando en el torero. Decía: antes de tu existir, antes de nada, se enhebraron un duro pensamiento las no floridas puntas de tu frente. Ser sombra armada contra luz armada, escarmiento mortal contra escarmiento, toro sin llanto contra el más valiente. El más valiente, esta tarde que nos acompaña, es Morante de la Puebla. Yo solo quiero decirte, maestro, que vas a recibir muchos más premios, porque eres muy joven, eres tan solo un año más joven que yo. eres muy joven y vales mucho. Vas a recibir muchos más premios. Dentro de poco, en tu tierra, vas a recibir un premio muy importante de Andalucía. Los andaluces, esos hombres de luz que a los hombres, alma de hombres, les dieron, van a darte un premio y te van a reconocer. Yo sé que habrá premios muy grandes. Yo solo quiero que te acuerdes un poquito de este premio y que te consideres ya para los restos un riojano más. Muchísimas gracias al Centro Riojano, muchísimas gracias a todos ustedes.
Muy bien, pues sin más, muchísimas gracias otra vez a los dos, Pedro y a ti. Y por mi parte, nada más. Ahora vais a beber un vino de La Rioja, ¿no? ¿Es de La Rioja? ¿Ah, sí? Pues vamos a beber un vino de La Rioja.